Vamos con algunos ejercicios que nos van a permitir interpretar algunas cuestiones básicas, pero que nos pueden servir mucho a la hora de entender una carta natal. Ejercitar esta combinatoria entre planeta, signo y casa. Tres factores fundamentales en cualquier carta natal. Vamos a ver cómo pueden interactuar y qué simbolismo le podemos extraer a esta apreciación, digamos, combinada, en donde primero tenemos que entender el rol que ocupa cada uno de estos factores en una carta natal. Esto es algo básico realmente, pero muchas veces se confunde el simbolismo de un planeta con el de un signo, o los arquetipos asociados a los signos que son confundidos con atributos de los planetas. Vamos a tratar primero de clarificar y encontrarle un rol específico a cada uno de estos factores. ¿Por qué decimos la combinatoria entre planeta, signo y casa? Porque obviamente son las tres cosas que podemos observar principalmente en una carta natal visualmente. Luego le podemos sumar los aspectos, que es algo más complejo, que veremos la combinatoria integral, incluyendo los aspectos, los veremos en un video subsiguiente. Pero nos podemos dar cuenta, viendo nuestra carta natal, que tenemos, por ejemplo, a Mercurio en Capricornio, en casa 9, al Sol en Sagitario, en casa 8, lo que sea, ¿no? Tenemos combinatoria entre planeta, signo y casa. Por eso siempre decimos, ¿no? Somos mucho más que el signo solar. Realmente tratar de entender una persona en toda su complejidad, pensando que es de Virgo, o es de Sagitario, o es de Capricornio, es muy limitado, ¿no? Hay mucho más en la dinámica de esa persona. De hecho, ahí entran las casas a darle una dimensión extra a lo que estamos interpretando. ¿Por qué? Para esto es imprescindible entender el rol de cada uno de estos factores. Las casas representarían el dónde. Son áreas de vida, son ámbitos. Por lo tanto, las casas nos permiten terrenalizar, o sea, bajar a la tierra estos conceptos astrales que de otra manera serían demasiado abstractos, que tal vez serían aplicables a energías generalizadas, pero las casas nos permiten entender dónde, de qué manera, en qué ámbitos se van a expresar en nuestra vida cotidiana. Las casas tienen que ver con nuestro camino vital siendo habitantes de este planeta Tierra y habiendo nacido en algún lugar específico, en una ciudad, en un país determinado. Las casas son fundamentales. A grosso modo podemos asignarle una palabra que sintéticamente simboliza la función de cada uno de estos tres factores, diciendo que los planetas son el qué o el quién, los signos son el cómo y las casas representan el dónde. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Los planetas son el qué o el quién. Los signos son el cómo, es decir, son como adjetivos calificativos que modifican de alguna manera el accionar de ese planeta, el cómo ese planeta va a realizar su función, y las casas son el dónde. Si tenemos esto en claro, vamos a empezar a interpretar bien. Si no tenemos esto tan claro, se nos va a confundir un poco el simbolismo. ¿Por qué? Tengamos en cuenta esto. Los signos son el cómo, nunca van a representar un qué o un quién. Es decir, los signos no representan personajes de nuestra vida cotidiana. Tampoco representan ámbitos de vida. Y hay que hacer una aclaración al respecto. A veces cuando hablamos de arquetipos, y aparece el signo de Cáncer, por ejemplo, y se dice que podría estar representado, graficado, con el arquetipo de la madre. Los arquetipos nos sirven para entender el concepto de cada signo, el qué moviliza cada signo o cómo podría expresarse a través de imágenes visuales que nos resultan claras. De la misma manera, no sé, Capricornio, el arquetipo del anciano sabio,
Aries el arquetipo del deportista o la persona de acción, etcétera, etcétera. Esto a un nivel de tratar de entender el simbolismo de los signos. Pero a la hora de interpretar una carta natal, tenemos que entender que el signo jamás va a representar un personaje específico de nuestra vida cotidiana. Este es uno de los primeros errores interpretativos que podemos ver cuando se intenta analizar una carta. Vemos, qué sé yo, decimos Urano en Cáncer y pensamos en una madre un tanto excéntrica, rebelde, no sé. Bueno, no, Cáncer no representaría la figura de nuestra madre en una carta natal porque, insistimos, los signos son un cómo. Son modos, modalidades, formas de comportamiento, por ejemplo, pero no son personajes específicos. Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que entenderlo porque es la primera, el punto de partida para empezar a interpretar de manera correcta. Obviamente, le podríamos dar una devolución a un consultante totalmente errada si viéramos que tiene Urano en Cáncer, por decir algo, y le dijéramos, bueno, tu madre tal vez es un poco excéntrica. Ese Urano en Cáncer no va a estar refiriendo a la madre de ninguna manera. Dijimos, los personajes, el qué o el quién, están asociados a los planetas. En este caso, en una carta natal, la figura de la madre podría estar representada por la Luna, ¿no? Que obviamente es un asteroide, un satélite de la Tierra, pero no es un planeta en el sentido astronómico, pero en la jerga astrológica se le dice planeta. La Luna, sí, tal vez una Luna en Acuario podría llegar a estar asociado a una madre. Excéntrica, rebelde o lo que sea. Revolucionaria, grupal, colectiva, que le gusta formar parte de grupos, etc. O que necesita, porque la Luna necesita. Bien, entonces si entendemos que los planetas representan el qué o el quién, los signos el cómo, el dónde, el ámbito de vida en donde ese planeta se va a expresar está asociado a la casa. No va a ser lo mismo, por ejemplo, la madre estando en su hogar propiamente dicho, en su casa, literal. La casa, el hogar, es la casa 4, por ejemplo, que la madre caminando por las calles del barrio en donde vive va a ser una luna en casa 3, qué sé yo. O la madre trabajando, puede ser una luna en casa 6 o en casa 10, depende de... Bueno, ya lo vamos a ver. Las casas son áreas de vida. Entonces, por eso decimos que un primer abordaje puede ser interesante, entender la combinatoria que se da en nuestras cartas entre un planeta, el signo en que se halla ese planeta y la casa en donde se ubica ese planeta, no solamente nos va a estar describiendo determinadas características de nuestra vida cotidiana, que eso tal vez es lo de menos, sino también nos va a estar dando las posibilidades tal vez todavía inexploradas, de desarrollo personal en determinada área de vida. Porque recordemos, los simbolismos astrológicos son múltiples y pensemos que desde que nacimos hasta este momento en que estamos vivos ahora, experimentamos esa combinatoria de planeta, signo y casa de una manera, ¿no? Pero tal vez nos quedan por experimentar o por probar otras múltiples expresiones de ese simbolismo combinado, que tal vez todavía no las activamos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, dijimos que vamos a ejercitar. Supónganse, si yo les digo Marte en Virgo en casa 10, ¿no? Y pensemos en esto, ¿no? El planeta representa un qué o un quién. En este caso, por el ejemplo que puse acá, lo estoy viendo por allá, Marte podría llegar a representar la figura de un deportista. Podrían ser un montón de otras cosas, pero bueno, a los efectos de este ejemplo puede ser un deportista, ¿no? Una persona de acción, competitiva, etc. Marte en Virgo, recordemos, el signo refiere al cómo se va a expresar.
Entonces podemos pensar que un deportista, Marte, virginiano, tal vez es un deportista ordenado, organizado, que entrena de manera muy prolija, muy metódica. No es un volado que va de acá para allá, que entrena cuando le pinta, cuando tiene ganas, cuando se le antoja. No, tal vez tiene rutinas muy prefijadas y le va a gustar esto de el entrenamiento constante, organizado, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un Marte en Virgo, tal vez un deportista ordenado, qué sé yo, o organizado, o trabajador, o lo que sea. Y el ámbito, dijimos Marte, Virgo, casa 10. La casa 10 es un área de exposición, un área de reconocimiento profesional, un área en donde estamos, de alguna manera, en el ojo público. Estamos expuestos a que nos juzguen, a que nos miren, a que nos observen. Entonces tal vez un deportista ordenado, Marte en Virgo, en casa 10, es un deportista que está participando en los Juegos Olímpicos o en el Mundial de Fútbol. Están todas las cámaras sobre él y de alguna u otra manera lo están juzgando, lo están viendo, lo están analizando, etcétera, etcétera. Ahora bien, pensemos en el mismo deportista, ¿no? Marte en Virgo, pero supónganse que la persona tiene Marte en Virgo en casa 6. La casa 6 está más ligada a las rutinas cotidianas, a esto que hacemos habitualmente como labor diaria. De hecho, puede estar ligada a, qué sé yo, a esto de lavarnos los dientes todos los días, bañarnos, planchar la ropa, bueno, y a muchas cosas más, ¿no? El cuidado de la salud, etc. Pero tal vez un deportista, un Marte en Virgo, en casa 6, ya no estamos vislumbrando un deportista que se expresa en los Juegos Olímpicos, bajo el ojo del público, sino tal vez un deportista que está entrenando, que va al gimnasio, que está realizando sus rutinas cotidianas de entrenamiento. No está tan expuesto, pero es un deportista que está ahí todo el tiempo ejercitándose, yendo al gimnasio y demás. Se mantiene saludable, se mantiene bien. Ahora bien, si decimos Marte en Virgo en casa 4, dijimos, la casa 4 es el hogar, la familia, las 4 paredes que nos rodean, etc. Podríamos pensar en un deportista que entrena en su casa o que tal vez hace videos que luego postea a las redes sociales entrenándose, haciendo, qué sé yo, los pasos a seguir, luego los comercializa, esos videos, qué sé yo, pero en su casa, en casita. O sea, está en la casa 4 el deportista. O tal vez tiene un cuarto, alguna habitación específica que usa para entrenarse o para qué sé yo. Es decir, acá podemos organizar la información que nos da una carta. Por ejemplo, una persona que tuviera Marte en Virgo en casa 10, o en casa 6, o en casa 4, y poder interpretar eso de una manera lógica que, insisto, puede estar describiendo la realidad actual de la persona. Supónganse que tenemos Marte en Virgo en casa 10 y literalmente somos deportistas ordenados, organizados, que estamos en los Juegos Olímpicos, que somos reconocidos, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. Pero imagínense que tenemos Marte en Virgo en casa 10 y todavía no se expresó eso, o tal vez nunca se exprese, qué sé yo. De alguna manera se va a haber expresado y de alguna manera se puede llegar a expresar en formas que tal vez ni siquiera tenemos pensadas. Está bueno también abocarnos a explorar la multiplicidad de simbolismos posibles que nos ofrece una carta natal. Esperen, voy a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Me están reclamando de un lugar. Ya vengo. Bien, volvimos. Pasan cosas en la vida, ¿no? Hay que ver en la carta natal qué combinatoria podría generar ciertos imprevistos y demás. Bueno, como dijimos, este Marte en Virgo en casa 10 puede expresarse de muy diversas maneras, o cualquier combinatoria, ¿no? Está bueno pensar en estas combinatorias.
Supónganse, tal vez tenemos Marte en Virgo en casa 10 y lejos de ser deportistas que están entrenando para brillar en los Juegos Olímpicos, tal vez somos personas muy proactivas. ¿Vieron cuando en las búsquedas laborales se pone, ¿no? Buscamos gente proactiva, gente que tenga capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo de manera independiente, sin tener que estar esperando órdenes y demás? Tal vez un Marte en la casa 10 nos da esa capacidad. También nos puede dar ese tono de liderazgo, porque Marte podría representar un líder, una persona que pueda llegar a dar órdenes también. Y en Virgo, bueno, un trabajador proactivo, pero también ordenado, organizado, etc. En un área laboral como puede ser la casa 10, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vamos a poner algunos ejemplos de determinadas combinatorias y ver cómo se pueden expresar. De hecho, y obviamente no por recomendar o promocionar mi libro, pero cualquier manual de astrología que tenga en ese manual una exploración del simbolismo de los signos, múltiple, ¿no? Todas sus múltiples posibles expresiones de las casas y de los planetas, nos va a ayudar para hacer estos ejercicios que, insisto, nos pueden servir para entender no solamente cómo es nuestra vida actualmente, que eso no tiene ningún sentido, pues ya sabemos cómo es nuestra vida, sino todo el potencial que está implícito en esa combinatoria de planeta, signo y casa, y cómo la podemos desarrollar de acá en adelante, ¿no? Eligiendo tal vez diversas posibles interpretaciones. Bien, también estoy con la lengua medio trabada, tengo algunos tránsitos neptunianos que confunden. Bien, por ejemplo, si les digo Venus en Aries en casa 4, les dejo un espacio para que reflexionen o pueden poner pausa en el video para que no haya una pausa, un silencio en la pantalla. Fíjense, Venus podría representar, entre otras cosas, la manera en cómo encaramos la parte afectiva, cómo nos vinculamos. También el romance, el planeta del amor es Venus. Tiene muchas, insisto, múltiples maneras de entender ese simbolismo. Lo que puse acá es Venus en Aries en casa 4, romance, tal vez, Venus. ¿De qué manera piensan que puede ser un romance, una manera de encarar la parte romántica o afectiva de nuestra vida, si esa manera es ariana? Es decir, una manera ariana de amar. Y tal vez Aries es un signo pasional, es un signo de fuego, fogoso, amor fogoso, amor pasional, amor abrazador, qué sé yo. Directo también, Aries es un signo directo. En casa 4 puede ser en el hogar. Tal vez no van a buscar aventuras en el afuera, estas personas, estos amantes que tal vez tengan Venus en Aries en casa 4, sino que van a buscar quedarse en las 4 paredes del hogar, en casita, pero lejos de estar tomando té y viendo alguna novela y comiendo escones. Tal vez van a estar, digamos, abocados a la expresión más fogosa, pasional del amor, pero en casa. Venus en Aries en casa 4. Por ejemplo, ¿no? Si les digo Mercurio en Piscis en casa 3, acá podemos pensar, es interesante el simbolismo de Mercurio y de Júpiter, por ejemplo, porque se podría asociar la figura de Mercurio a un maestro, pero tal vez un maestro de escuela, un maestro de educación inicial, mientras que Júpiter representaría la figura o el arquetipo de un profesor universitario. Entonces tal vez Mercurio en Piscis en casa 3, la estoy viendo ahí, podría ser un maestro, Mercurio. ¿Qué puede enseñar un maestro, un Mercurio pisciano, un maestro pisciano? Y tal vez música. Piscis se asocia a lo musical, tal vez cine, aunque dudo que hagan cine en la escuela primaria, pero podría ser un maestro de música. En casa 3 también es un área, el eje 3-9 es un eje que se dedica a los asuntos, o que representa ámbitos educativos.
De hecho, la casa 3 estaría más asociado a la escuela. Es un maestro de escuela que va a la escuela y enseña música. Mercurio en Piscis en casa 3. ¿Qué otra posible expresión podría tener ese simbolismo combinado? Bueno, tal vez Mercurio, en lugar de representar un maestro, puede ser un hermano, puede ser también la manera de pensar o de comunicarnos. Podríamos refrasear también estas combinatorias, ¿no? Ampliando el simbolismo. Se comunica de una manera inspirada, Piscis, una manera poética, o de manera tal vez poco clara, o clara en otros niveles que no son los niveles puramente racionales. Se comunica de manera fantasiosa, Piscis, en casa 3, en el barrio. Cuando sale a jugar con sus amigos en el barrio, se comunica de una manera tal vez un tanto fantasiosa, o habla de cine, qué sé yo, o habla de cosas piscianas. Bien, insisto, está bueno hacer este tipo de combinatorias. Vamos a ver algunos ejemplos más. Luna en Acuario en casa 9. Acá sí dijimos, Cáncer puede ser un arquetipo que a veces está asociado a las cuestiones maternales o de protección o de cuidado, pero recordemos, el signo es el cómo. Es decir, partimos de la base de un cómo protector, contenedor, etc. Y se nos viene tal vez la imagen de una madre. Pero a nivel de interpretación astrológica, el signo no es el qué. La luna sí, entonces una luna, madre. En Acuario podría ser una madre rebelde, una madre poco convencional, una madre idealista, una madre a la cual le gustan las cuestiones, insisto, grupales, colectivas, etc. En casa 9, ámbito no solamente educativo, el eje 3-9, como dijimos, sino tal vez el extranjero, el exterior. Podemos pensar una luna en Acuario en casa 9, nuestra madre, un tanto excéntrica, vive en el extranjero, por ejemplo. También podría ser nuestra madre idealista, o que le gusta meterse en cuestiones de política. Acuario puede ser un signo asociado a la política, entre muchos otros. Una madre idealista que da clases en la universidad, casa 9, etc., ¿no? Vamos a refrasear un poco todo esto. Les voy a dar una frase y después pueden poner pausa en el video y tratar de ver qué combinatoria de planeta, signo y casa está activa. Sigo, jefe ecuánime en la oficina, ¿no? Trabajamos en la oficina y hay un jefe que es ecuánime, que es justo, que le gusta mantener un cierto equilibrio, un cierto balance armónico en el área laboral. ¿Qué signo? Decimos jefe ecuánime, jefe que le gusta mantener un orden, una armonía. ¿Qué signo se les viene a la mente? Armónico, equilibrado, etc. A mí, pongan pausa ustedes si quieren hipotetizar. A mí se me viene Libra. La figura de un jefe podría estar asociada a cualquiera de los planetas que se asocian a puestos de autoridad. Habíamos mencionado a Marte, tal vez el Sol. En mi caso elegí a Saturno. Saturno es un poco la figura de autoridad, el juez. También podría ser un juez. Juez justo, juez ecuánime, Saturno en Libra. Y dijimos en la oficina. El ámbito de oficina claramente está asociado a alguna de las casas laborales. Yo puse en casa 6, ¿pero por qué? En la casa 10 se pone en juego tal vez un poco más nuestro prestigio profesional, pero tal vez un área de oficina en donde uno hace un papel casi mecanizado de sellar sobres o ordenar algo o lo que sea, tal vez es más de casa 6. Pero bueno, podría ser la casa 10 también. Les tiro otra. Inventor responsable de juguetes. Alguien que inventa juguetes. El concepto de inventor, yo por lo menos se lo aplico a Urano, que tiene esta inventiva, esta cosa de la nada sacar algo nuevo, ¿no? Responsable, bueno, puede ser cualquiera de los signos de tierra, que están asociados a esto
cumplir responsabilidades, tener los pies sobre la tierra, etcétera, etcétera. Acá le asocié esta cuestión, esta connotación de responsabilidad a Capricornio. Pero Virgo también podría ser, Tauro también. De juguetes, cuando hablamos esto de jugar, inventar cosas que no sean tal vez cosas específicamente prácticas, utilitarias, ¿no? Estamos inventando juguetes para pasarla bien con nuestros hijos, qué sé yo, para divertirnos o lo que sea. Eso, lo lúdico, el ocio, los momentos de ocio, de esparcimiento que compartimos con nuestros hijos, por ejemplo, estaría asociado a la casa 5. Entonces mi combinatoria para un inventor responsable de juguetes es Urano en Capricornio en casa 5. ¿Por qué decimos responsable? Porque convengamos que, sobre todo cuando yo era chico, muchos de los juguetes que salían al mercado eran peligrosos, ¿no? Tenían partes que podrían ser tragadas por los niños o lo que sea. Ahora, afortunadamente, hay un poco más de cuidado en esas cosas. Por eso tal vez lo de responsabilidad capricorniana. Ahí. Bien. Otra más. Profesor que profundiza en sus clases muy profundas, muy significativas, pero para ganar dinero. No lo hace por la pasión, no lo hace por amor al arte. Lo hace específicamente porque eso le va a dar un rédito económico. La figura del profesor, dijimos, podría estar ligada a Júpiter, así que yo asocié esto a Júpiter. Esto de profundizar, de indagar, ustedes probablemente ya estén marcando esto de Escorpio o algo por el estilo. Escorpio claramente un signo que profundiza. Y la cuestión de ganar dinero, la cuestión más material, podríamos asociarla a la casa 2. Así que tal vez un Júpiter en Escorpio en casa 2 nos puede sugerir, si tenemos esa posición, que podríamos llegar a ganar dinero dando clases, pero clases profundas, no superficiales. Tal vez no un cursito de 4 clases hablando bla 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 de cualquier cosa, sino clases intensas, transformadoras, que toquen una fibra en los alumnos, etc. Hay más. Por ejemplo, a Neptuno en Sagitario en casa 11 le di este simbolismo. Gurú, Neptuno puede representar la figura de un gurú sabio. Sagitario se asocia al saber, al conocimiento y demás. De grupos o en ámbitos grupales, ¿no? Un gurú que maneja un grupo, qué sé yo, en algún grupo de gente lo sigue, la casa 11. La casa 11 que tiene que ver con esto. Etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, da para profundizar muchísimo más. Obviamente no podemos explorar todas las combinaciones posibles de planeta, signo y casa porque no son infinitas, son finitas. Pero los simbolismos involucrados pueden ser infinitos y la verdad que deberíamos tener un video de que dure 8 horas 40 minutos para ver todas las combinaciones. Pero ¿por qué si son finitas la astrología o las personas son únicas e infinitas? Primero porque no todos vamos a expresar la misma combinatoria de la misma manera, pero además estas combinatorias que son muy extensas, luego se ven combinadas con otras que también son muy extensas, porque no va a ser lo mismo un Neptuno en Sagitario en casa 11 que esté en cuadratura al Sol que el hecho de que esté en trígono a nuestro Sol, o en sextil a nuestro Sol, o en oposición a nuestro Sol. Las casas involucradas van a cambiar, los tránsitos que experimenta la persona van a cambiar. Es tan amplio el idioma astrológico que podemos interpretar en una carta natal dada que realmente las combinatorias reales de todo lo que está involucrado son realmente infinitas. Pero bueno, da para indagar, da para hacer estos ejercicios. Insisto, si quieren poner ejemplos en los comentarios, que suelo no responderlos tan específicamente porque realmente no tengo tiempo, pero inclusive a veces está bueno como para ejercitar, poner sus posibles interpretaciones de las posiciones, de sus propias posiciones en las cartas de planeta, en signo y en casa, y luego ver si las otras personas que están viendo el video, los otros usuarios, contestan, responden, ponen su propia visión.
sería muy interesante, ¿no? Supónganse, un par de ejemplos más. Tienen a Plutón en Géminis en la casa 1. ¿Ven su carta? Tienen. No lo van a tener. ¿Por qué? Porque para tener Plutón en Géminis deberían haber nacido en 1890, no sé. Y lo más probable es que ustedes, viendo el video, no hayan nacido en 1890. Pero bueno, supongan. Plutón en Géminis en casa... Bueno, sí pueden haber nacido con Plutón en Escorpio, entonces pongan Plutón en Escorpio, qué sé yo. Lo que yo puse, por ejemplo, con Plutón en Géminis en casa 1, es un psicólogo que puede representar el simbolismo plutoniano, la figura de un psicólogo, de buen manejo de la palabra, Géminis, con una personalidad propia de la casa 1, que es donde se expresa nuestro temperamento, nuestra personalidad, magnética. Plutón es un planeta asociado al magnetismo, al poder o poderosa. Bien, por ejemplo, si tienen Sol en Tauro en casa 7, lo que puse acá es el Sol representa nuestra esencia, soy estable, Tauro, a nivel pareja, casa 7. Una persona que tal vez tiene Sol en 7 en Tauro, se pone en pareja y se mantiene estable, no tiene un impulso de cambiar constantemente de pareja, etc. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser así, insisto. No estamos describiendo a las personas con estas posiciones. Estamos viendo posibles interpretaciones que tal vez reflejen cómo hasta ahora se expresó ese simbolismo en sus vidas, pero también podemos explorar posibles activaciones que todavía no se hayan dado en sus vidas. Esto es lo más fascinante que nos permite observar un panorama y una combinatoria de planeta, signo y casa. A mí me ha pasado. Por ejemplo, yo tengo Urano en Escorpio en casa 9. Y se podría traducir esto como un profesor, una persona que da clases, la casa 9, de astrología, Urano, clases intensas, profundas y demás. Bueno, eso es lo que hago. Actualmente me dedico a dar clases de astrología. No sé si intensas o profundas, yo creo que sí, pero bueno, mis alumnos o alumnas lo podrán comentar si es que están viendo este video. Pero digamos que empecé a dar clases de astrología a los 38 años, una cosa así. Ahora tengo 47. Es decir, que del 100% de mi vida hasta ahora, desde que nací hasta los 47 años, el núcleo más importante de mi vida, el 80% de mi vida, no di clases de astrología. O sea, ese Urano en Escorpio, en casa 9, se expresó desde que nací hasta los 38 años de otras maneras, y en algún momento, por algún tránsito, o vaya uno a saber por qué, hay explicación astral de por qué se activó en ese momento, empecé a expresar mi Urano en Escorpio en casa 9 como esto de ser el profesor de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires, etc. Ahí ven, ese es el título en el CABA. Bien, el diploma. Se expresó de esa manera, se empezó a dar de esa manera. Hasta ese momento se dio de otras maneras. Por ejemplo, tal vez hacer algunos estudios en mi vida que eran poco convencionales, uranianos, ¿no? Jamás estudiar abogacía, medicina, las carreras clásicas, sino carreras uranianas, más excéntricas, más raras, etc. Bien, les dejo entonces la inquietud de que hagan esta combinatoria de planeta, signo y casa. Se pueden comprar mi libro o alquilarlo o que se lo presten o como lo puedan conseguir, en donde ahí tienen detalladamente una exploración del simbolismo de cada signo, de cada planeta y de cada casa para luego ustedes mismos hacer la combinatoria. Una cosa también interesante, como para cerrar el video. Siempre la combinatoria puede expresarse no solamente de múltiples formas, sino también de manera armónica o de manera inarmónica. Y está bueno aprender a detectar posibles patrones de comportamiento o de hábitos en los que caemos habitualmente, precisamente, de eso se tratan los hábitos,
que tal vez son inarmónicos y no nos damos cuenta o no nos dimos cuenta hasta que los vimos en nuestra carta natal. Tal vez estamos expresando un Marte en Capricornio, en casa X, de una manera inarmónica, lo detectamos, lo vemos en la carta y nos damos cuenta que tal vez somos muy agresivos o confrontativos, Marte, en el área laboral, en la casa 6 o en la 10, y esto nos trae problemas y nos echan, nos despiden o lo que sea. Y podemos entender que ese Marte en la casa 10 también se puede expresar de buena manera, como vimos al principio del video. Puede ser un deportista exitoso, puede ser una persona proactiva, etcétera, etcétera. Así que está bueno también detectar la posible expresión inarmónica que se esté dando en algún momento de nuestra vida y transmutarla en algo positivo, en algo armónico. Así que también les puede quedar esa tarea para el hogar. Si es que tiene alguna cuestión que se está expresando de manera inarmónica. Puede ser que su vida esté fantástica y esté todo acomodado. Pero si no es el caso, está bueno detectar estos patrones tal vez inarmónicos de comportamiento. Bueno, y ahora sí, para finalizar, esto de los errores frecuentes, ¿no? Lo de confundir un signo, que es un como si fuera un planeta, es decir, con un qué. Los signos son siempre un como, son siempre el adjetivo calificativo. Es como el accionar del planeta, que en Marte podría ser el deportista, se pone la ropa del signo en el que está presente. Por lo tanto, el deportista con un ropaje virginiano será un deportista ordenado, qué sé yo. Un deportista con un ropaje ariano, tal vez es un deportista que va al frente, que sale a la cancha a todo o nada, ¿no? Que valiente, etc. Un deportista escorpiano, Marte en Escorpio, tal vez es más estratégico. Hace toda la táctica y la estrategia para ver cómo puede vencer al rival. Incluso antes de salir a la cancha ya tiene todo planificado en su mente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los signos son el cómo, el ropaje que se pone al planeta, y luego el planeta sale a la cancha y actúa de la manera o con los modos que le da el tono del signo en el que se haya presente. Y la casa es el ámbito de vida. Si tenemos eso bien claro, vamos a interpretar bien. Concluimos este video y nos veremos el video siguiente.